¿Qué son estas horas de llegar, Tatiana? 1 de la tarde y ni siquiera tienes algo de comer en esta casa. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me haces esto? Explícame por qué todo está desarreglado, por qué todo está desordenado. Porque tú no tienes tiempo para nada. Con el pretexto de que sales a trabajar, no haces nada en esta casa. Mírame cómo me tienes. ¿Pero cómo quieres que te haga algo de comer o que arregle la casa si estoy trabajando? Pero tú tienes que hacer eso, Tatiana. ¿Quieres que me ponga a barrer? ¿Quieres que me ponga a planchar? ¿Eso quieres? Al menos podrías ayudarme, ¿no crees? Esos son quehaceres de la casa que hacen las mujeres, no los hombres. ¿Cómo piensas que yo voy a estar arreglando aquí toda la casa? Pero tú también entiéndeme a mí. Sé que estás estresado porque no has podido conseguir trabajo. Pero yo estoy trabajando y estoy haciendo algo por los dos. Mira, tranquilicémonos. Limpiemos esto y llegamos a algo juntos, ¿sí? ¿Algo juntos? ¿Qué quieres? ¿Que después nos pintemos las uñas? ¿Nos planchemos el pelo? ¿Eso quieres? Yo no voy a hacer cosas de mujeres. Mira cómo tienes la casa. Mira cómo me tienes a mí. Descuidado. Ni siquiera puedes lavar los platos aquí. Todo el día siempre fuera de la casa. Mira, yo mejor me voy a la casa de mi padre. Allá en esa casa, las mujeres sí saben lo que tienen que hacer. A la casa de tu padre. ¿Sí? Tu padre es de esos señores a la antigua, que espera que las mujeres le sirvan. ¡Eso tienen que hacer las mujeres! Tú y yo... ¡Servir a los hombres! Tú y yo somos un matrimonio, Alexis. Se supone que deberíamos trabajar juntos y tú deberías apoyarme. ¿Apoyarte en qué? No sé. ¿En arreglar y lavar todo esto? Eso lo hubieras pensado antes. Antes de venir a esta casa con tus aires de grandeza, de mujer valiente. Alexis, por favor. Alexis, nada. Mejor me largo. Alexis. ¡Alexis! Vengo cansada del trabajo. Hola, Ver. ¿Y esa carita? Algo pasó en casa, ¿verdad? No, es que estoy un poquito distraída, eso es todo. Sabes que no te creo nada, ¿verdad? Mejor cuéntame. ¿Qué hizo o qué no hizo el vago de tu marido? Fernanda, ya te dije que no es él. Solo estoy un poco distraída, eso es todo, pero ya se me pasa. Ay, amiga. La vida te puso una prueba tan difícil. Yo no sé por qué sigues ahí de necia. Con tantas cosas que te ha hecho y yo te aconsejo, pero parece que tú no escuchas. Mira, lo que pasa es que justo cuando venía para acá a la oficina Y nuevamente en el chisme. ¿No pueden hacer algo mejor? No sé, como por ejemplo, trabajar. ¿Y tú no puedes hacer algo mejor como, no sé, por ejemplo, no meterte en vida ajena? Fernanda, por favor. A ver, ¿cómo te explico? En esta empresa se paga por trabajar, no por estar contando chismes. Ay, mírenlo. Tan preocupado por los recursos de esta empresa. ¿Y tú qué estás haciendo? Porque trabajando no creo. A ver, mira, en esta empresa los hombres tenemos un cargo diferente. No sé si tú me entiendes tal vez. Mira, machito. Tú no nos vas a venir a tratar como a ti se te pega la regalada gana. Y si en tu casa no te enseñaron buenos modales, pues aquí te voy a enseñar a respetar a las mujeres. Fernanda, por favor. Ustedes solitas se hacen problema. Realmente, ustedes están acostumbradas a eso, ¿no? A peleas de mercado, de barrio, típico de mujeres, ¿no? ¿Ah, sí? Bueno, pues ahora te voy a enseñar cómo una mujer de barrio, de mercado, se defiende. ¡Ey, Fernanda! ¡Basta, por favor! ¡Basta! Estamos en la empresa. Y tú, Ismael. Por favor, déjanos en paz. Déjanos hacer nuestro trabajo. Y preocúpate por lo tuyo. Imagino que ya tienes lista la planificación para la reunión del día de hoy. Nosotras ya tenemos nuestra parte. Como tú dijiste, ustedes preocúpense por lo suyo. Yo me preocupo por lo mío. Ay, por favor, Ismael. Mira, nosotros
No queremos discutir conmigo. Chicas, por favor bajen a la sala de reuniones. ¿A la sala de reuniones? Pero si la reunión es a las 4 de la tarde. Lo sé, pero creo que nos van a dar indicaciones sobre el proyecto. Qué raro. Bueno, vamos enseguida, no te preocupes. Ok, no tarde. Vamos, Fernanda, sí. Y tú, Ismael. Por favor, dejemos esto aquí. Déjanos trabajar en paz. Vamos. Te salvaste. Uy, qué miedo. ¿Y si me llevo los archivos? Este está distraído. Sí. A ver, ¿dónde está? A ver, queridas compañeras, ¿dónde tienen esos archivos? ¿Dónde tienen el proyecto? No han hecho nada. ¿Qué van a tener? Estas vagas y solo pasan en chismes y pintándose las uñas. Papá, yo estoy cansado de cómo me trata esa mujer. Seguramente no le estás hablando como se debe. No, sí le estoy hablando. Pero ella desde que tiene trabajo piensa que puede decirme lo que quiera. Mira, la situación es porque no le has hablado como se debe. Tú eres un varón. Tú eres un varón, ¿entiende? Ninguna mujer puede venir a mangonearte. Eres una herrera. Y los Herrera no nos dejamos mandar de las mujeres. Yo presiento que el problema es ese trabajo donde pasa ella. Porque ahí le meten ideas en la cabeza de mujer empoderada y llega a la casa con esa mentalidad y comienzan los problemas. Tienes toda la razón. Ahí está el problema. Las mujeres jamás debieron salir a trabajar. Ellas tienen que quedarse en la casa, planchando, lavando, cocinando, atendiéndonos. Ese es el lugar de las mujeres, en la casa. La solución va a ser que ella deje ese trabajo. O se busque otro, o no sé, que salga a vender algo. Pero tiene que salir de ahí sí o sí. Y si eso no funciona, yo tengo una buena solución. Algo que nunca falló con tu madre. ¿Y qué le hiciste a mi madre? Un hombre tiene que aprender a corregir cuando la mujer se quiere descarrilar. No lo olvides. Toma. Pues bueno, si yo no encuentro los archivos, pues ustedes tampoco. Así que, formatear. Yo pensé que la reunión era para algo más importante. Para la reunión de las 4 de la tarde. Pero ¿sabes lo que me enoja? Que ahora nos impongan venir con pantalón. ¿Qué tiene que ver la vestimenta con la productividad? ¿O acaso porque tenemos faldita no podemos pensar? Ay, son disposiciones. Simplemente hay que cumplirlas. Ya sabes cómo son. Vamos por mi computadora, ¿sí? ¿Seguro ya se terminó de cargar? Sí, ya está al 100. Déjame desconectarla. Genial. ¿Qué pasó? No lo puedo creer. ¿Qué está? ¿Qué tiene? ¿Te das cuenta de los escritorios? ¿Y las computadoras que tienen? El espacio de los hombres es muchísimo mejor que el de nosotras. ¿Por qué no podemos tener las mismas condiciones? Pues sí, tienes razón. Computadoras nuevas, de última tecnología, modernas. Y sus enchufes están mejor que los nuestros.
Al menos sí sirven, ¿no? Pero ¿qué otra cosa podemos hacer? Esperar que algún día mejore o cambie. Bueno, voy a darle una última revisada al proyecto. Vamos. Tatiana, pero ya te lo sabes. Sí, yo sé. Pero no me gusta dejar las cosas sin revisar. Puede que pase algo a última hora. Uno nunca sabe. Prácticamente lo hiciste todo tú sola. Mentira. Lo hicimos juntas. Vámonos, antes de que aparezca Ismael. Nos vemos a las 4, compañeritas. Muy buenas, vecino, ¿cómo está? Ayúdame anotando esto, Bessie, por favor. 2 cervecitas y unas papitas. ¿Otra vez va a llevar eso? ¿Sí? Por algo las cogí. Vecino, justamente de eso quiero hablar. Estaba revisando aquí el libreto y la cuenta está bastante grande. ¿Quieres saber de cuánto? ¿Qué problema hay? Vecino, son $70 y en pura golosinas y cervezas. No sé qué problema se hace usted, igual se le paga. Ay, vecino, no sea tan cara dura. Usted sabe que no es la persona que paga. Lo hace su esposa, más bien. Usted no trabaja, todo el día se la pasa ahí en su departamento. ¿Qué problema hay que pague ella? Igual es dinero que va directo a su caja. Sí. Ya, entonces. Pero vecino, no me parece correcto. Usted no está haciendo nada, solo consume y ya. Verá, vecinita, creo que debemos ubicarnos. Los problemas de mi casa se resuelven en mi casa. Vecino, déjeme decirle que también es mi problema. Porque usted viene acá a mi tienda a fiar. Estos son mis productos. Habla igualita mi mujer, siempre opinando de cosas que no sabe. ¿Por qué no solo se dedica a hacer su trabajo? Anóteme esto y ya. Espere un momento. Está bien. Por esta vez le voy a anotar todo lo que usted está pidiendo. Pero recuerde que este libro también tiene un final. Y cuando ya se termine la última hoja, yo ya no le vuelvo a anotar más. ¿Sí me escuchó? La señora de la tienda me está amenazando. ¿No? No, don Alexis. No es una amenaza. Más bien, haga algo por la vida. Busque un trabajo. Ay, me da mucha pena por la vecina. Ella le paga todas sus deudas. Ya, recapacite, haga algo por la vida. Lo de mi esposa me encargo yo. De eso no se preocupe. Bien dice mi padre, que a las mujeres hay que corregirlas. ¿Por qué después les pasa? Porque les Ya, pasa. mucho cuidado. Usted no va a decir esas palabras aquí en mi tienda. Que sea última vez que lo escucho hablar así. Entonces solo haga su trabajo, vecinita. Anote, que igual se le va a pagar. Y gracias. Qué conchudo este vecino. Pobre vecina. Yo tengo una buena solución. Algo que nunca falló con tu madre. Ay, Tatiana. Por necia, me vas a hacer actuar mal. Yo no sé quién te ha lavado el cerebro que vienes con tus aires de grandeza a querer mandar en esta casa. Un hombre tiene que aprender a corregir cuando la mujer se quiere descarrilar. No lo olvides. Bien, dice mi padre. No tengo que permitir que hagas lo que tú quieras. Solo porque dices que sales a trabajar, que ganas dinero, tú no me vas a venir a mandar a mí. Mi padre es un sabio. Él me dijo que hay que domarlas. Porque esta mujer no voy a permitir que se descarrile. Va a ser por tu bien, Tatiana. Me vas a conocer.
Si tú sigues con tus aires de grandeza, te va a ir muy mal conmigo. Ya son 5 a las 4. Perdóname, olvidé sacar las copias en la mañana. Gracias por acompañarme, Tati. No pensé que te ibas a tardar tanto. Te dije que quería revisar una vez más el proyecto. Estoy nerviosa. Te lo sabes al revés y al derecho. Ya te lo dije, prácticamente todo lo hiciste tú sola. Pero igual, no está de más. Compañeras, ¿listas para la reunión de hoy? Más de lo que imaginas. Sí, eso espero, la verdad. Ni que fueras tú el que fuera a aprobar el proyecto. Pues sí, es que hay proyecto. Nos vemos luego, compañeras. ¿Qué quiso decir con eso? Ay, no. No te preocupes. Solo está intentando ponernos nerviosa. Tú tienes todo listo y no lo va a lograr. Así que tranquila y vamos con todo. Ay, no. Sí, estaba nerviosa y preocupada. Ahorita lo estoy más. No voy a poder entrar. Tranquila, Tatiana. De mujer a mujer te digo. Mientras estemos juntas, nadie podrá contra nosotras. Ay, está bien. Todo está bien, todo está bien. Vamos, vamos. Buenas tardes. El directivo no va a poder estar con nosotros, pero se va a conectar para tener la reunión virtualmente. En 2 minutos vamos a dar inicio. Ay, no. ¿Qué pasó? Ay, no puede ser, Fernanda. ¿Qué pasó, Tatiana? ¿Estás bien? Es que no encuentro el archivo. Ni siquiera el programa. La computadora parece como si estuviera formateada. No me digas eso ahorita. Es que mira, no hay nada. Ay, no, déjame buscar acá. Yo creo que ya deberíamos empezar la reunión, ¿no? Empezamos enseguida. Podríamos esperar unos minutos. Lo que pasa es que tenemos un inconveniente con la computadora. Pero enseguida iniciamos. Qué raro. Justo antes de la reunión. Típico de las mujeres. Disculpe. No, nada. Que empecemos con la reunión. No hay nada, Fernanda, no hay nada. Tatiana, esto ya va a empezar. No, Debemos tener todo listo. la computadora está vacía. Muy buenas tardes. Disculpen mi tardanza, pero ya estoy aquí. Por favor, empecemos. Bueno, como ustedes ya saben, queremos ampliar la marca, dar un paso del mercado nacional al mercado internacional. Y ustedes, por ser los encargados del área de ventas en esta ocasión, tienen la oportunidad de darnos sus propuestas. Así que los escucho. Yo tengo una pregunta. Disculpe, ¿quién es usted? O sea, en la pantalla pone José María y nosotros trabajamos para José María Industrias. Yo supuse que, pues, se iba a conectar el duro de la empresa. Tú debes ser Ismael, ¿verdad? El mismo. Bueno, pues he escuchado mucho de ti. Más de lo que quisiera, para ser sincera. Me disculpas, Ismael, por no haberme presentado antes. Soy Alejandra Reyes, encargada de la directiva zonal de esta empresa. Y bueno, aunque no esté aquí el duro, como dices, soy yo quien tiene la potestad para analizar y estudiar sus propuestas. Oh, pues, distinguida dama, le extiendo mis mayores disculpas. Realmente no era mi intención faltarle el respeto. No se preocupe. Dejemos para luego las disculpas. Empecemos, por favor, y aprovechemos el tiempo. Según el itinerario que ustedes me mandaron por interno,
vamos a iniciar con los objetivos, las propuestas, el enfoque. Tatiana, cuéntame usted qué tiene. Ah, sí. Ingeniera, ¿cómo está? Es que realmente tengo un inconveniente con la computadora, ingeniera, y no podría presentar el proyecto el día de hoy. Esta reunión llevamos planificándola hace muchos meses. No puedo comprender esta falta de seriedad. Lo mismo digo yo. Qué falta de respeto. Y qué falta de respeto hacia la directiva. Ingeniera, disculpe. Lo que pasa es que la computadora no responde, pero le prometo que teníamos todo listo para hoy. Excusas, excusas y excusas y más excusas. Solo para tapar su irresponsabilidad. Por favor, señor Ismael. No quiero en este momento sus excusas o razones para hacer quedar mal a sus compañeras. Tampoco sus alamerías. Lo que yo necesito en este momento, Tatiana, es una solución ya. Ingeniera, disculpe, propongo yo exponer mi parte. Es en línea con lo trabajado a la par de Tatiana. Así que prácticamente sería lo mismo, solo que nos faltaría una parte que podríamos reorganizarla. No. A mí no me parece justo. En esta reunión habemos personas que sí nos tomamos esto en serio. Viendo que Tatiana y Fernanda no tienen su parte, yo creo que sería de sacarlas del proyecto. Yo tengo una planificación que se puede acoplar a cualquier idea. Es manejable y es sólida. Pues ¿cómo ves que aquí no decides tú? A mí lo que se me hace extraño es que tú hayas trabajado. Como que si ya supieras que todo esto iba a pasar. Obviamente. Sabía que todo esto iba a pasar. Ustedes solamente pasan en la empresa chismoseando en vez de trabajar. Yo sabía que no iban a estar listas. Ya, suficiente. Suficiente. Mire, de igual manera, Ismael, si yo quisiera tomar su planificación en cuenta, no me sirve. Porque viene en base a lo que dicen sus compañeras. Esto no se resuelve pronto, sino que toma muchos meses que se van a perder en la empresa. No son meses perdidos. Mi compañera y yo hemos trabajado muy duro en este proyecto. Y, si usted me permite, yo podría entregarlo el día de mañana, completo. Tengo un respaldo en mi casa, en mi computadora personal. Pero por favor, denme una oportunidad de presentarlo mañana. Ay, compañerita. El tren solo pasa una vez en la vida. Yo opino que reformemos todo el proyecto con las personas que sí han cumplido con el trabajo. Y con las personas que no lo han hecho, pues que simplemente salgan del proyecto. Ese era tu plan desde un principio, ¿verdad? Dejarnos fuera de este proyecto. Pero ¿cómo ves que no te va a salir, machito? Es suficiente, no quiero escuchar más. Para mañana necesito esa presentación, Tatiana. Caso contrario, me veré en la obligación de desvincularla inmediatamente. ¿Desvincularme? No hará falta, ingeniera. El proyecto estará aquí mañana completo. Suerte de las que no se vayan. Mañana es su última oportunidad. A las 8 estaré aquí presente. Espero no tenga retrasos. Hasta luego. No te salió la jugada, ¿verdad? Pues ya veremos quién termina ganando el juego. Chao. Fernanda, perdona. No lo soporto, no lo quiero tener cerca. Ay, perdóname, por favor. Te juro que no sé qué pasó. Mira, no tengo cabeza para Ismael y sus cosas. Simplemente tengo que ir a mi casa. Tengo que ir por ese proyecto, ¿sí? Tranquila, busca al... Vecina,
¿Cómo está? Buenas. ¿Cómo está, vecinita? Vecina, ¿puede ayudarme, por favor, con una libra de azúcar, de lenteja y un aceite, por favor? Claro que sí, ahora mismo. Y también una punta de avena. ¿Avenita? Sí, avena también. Una librita, ¿verdad? Sí, una libra. A ver, mi vecina, aquí está todo. Gracias, vecina. ¿Qué le pasa? La noto un poco apagada. ¿Está triste, preocupada? Ay, vecina, si le contara. Cuénteme. Yo aquí paso todo el día, casi no tengo mucho que hacer. Ya sabe, puede desahogarse conmigo. Ay, vecina. Sabe, la vida a veces tiene una forma de enseñarnos las cosas un poquito complicadas, creo yo. ¿Complicada, señorita Tatiana? ¿O usted no quiere ver la verdadera cara de las cosas? No lo sé, vecina. Creo que yo misma me complico todo. ¿Cuánto le debo? Claro que sí. Ahora mismo le hago la cuenta. 5, 4. Sería 8.90, Bessie. 8.90. ¿Y lo de mi esposo? Mi esposo también. A ver, seguro llevó algo. Claro que sí, aquí le tengo anotado a su esposo. Y ya está lista la cuenta. Alexis. Sería, ¿cuánto le dije? 8.90 más $70. Su esposo me ha sacado licor y algunas golosinas. Ay, Dios mío. Vecina, hágame un favor. Le pago en este momento $12. Claro me que da la sí. cuenta $12 y el resto le pago mañana, por favor. No se preocupe, yo sé que usted es buena pagadora. Qué vergüenza. Disculpará. ¿Sabe qué? No se quería sin usted aquí en el barrio. Ay, Tatiana, usted sabe, cuando se puede, se puede. Y cuando no, pues... Sí, tiene razón. Déjeme decirle algo. Yo sé que no tengo que meterme en su vida, usted va a pensar que yo soy una chismosa o algo así, pero se lo voy a decir de mujer a mujer. No tiene por qué soloparle esa vaguería a su esposo. Todo el día se la pasa ahí en el departamento, tomando, bebiendo, y usted sale a trabajar. Para mí eso no está bien, y si usted sigue así, le sigue solapando y no lo deja que él mismo vaya y busque trabajo, luego las consecuencias van a ser peores. Ay, vecina, cree que no lo he hecho. Pero ya no sé cómo dialogar con él, ya no sé cómo llegar a él. Ay, Dios, no sé, todo es muy complicado ahora. Le puedo decir que mi esposo no es un hombre malo. Creo que anda de malas por lo que no ha encontrado trabajo, anda estresado y esas cosas, pero ni siquiera él me tiene ahora mal, sin el trabajo. Ay, tengo tanto que hacer que ni siquiera sé por dónde empezar. Bueno, mejor la dejo, ¿sí? Mañana le pago. Gracias por todo, vecino. Cuídese mucho, ¿sí? Arriba esos ánimos, tranquila que todo pasa. Sí, todo pasa. Gracias, vecina. Virgencita. Te pido mucho por la señorita Tatiana. Si su esposo es tan malo y si no le conviene, sácalo de su vida. Ella es una gran mujer. ¿Qué son estas horas de llegar? ¿No escuchas o qué? Mi amor, escúchame. Ya no quiero discutir, ¿sí? Hoy no me fue muy bien en el trabajo. Tengo que terminar un proyecto que es muy importante. Por favor. Por favor, ya no me reproches las cosas, te lo pido. Alexis, sabes que te amo. Y por eso soporto todo esto. Pero ayúdame. Por favor, ayúdame. No puedo hacerlo sola.
Mira, fui donde la vecina y ya traje las cosas para preparar la merienda. Ya era hora también. ¿Sigues de mal humor? ¿Vas a seguir así? No es que esté de mal humor. No es que esté de mal humor. Estoy con rabia por tus actitudes de mujer valiente, empoderada. No haces nada aquí. No soy una mujer valiente y empoderada. Pues eso das a notar. Solo trato de seguir adelante. Porque te quiero. Porque te amo. ¿Tú no me amas? ¿Por qué no me apoyas, Alexis? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me entiendes cuando vengo cansada? ¿Por qué no piensas que yo también siento? Eso no me interesa. No me interesa lo que tú digas. Porque solo te preocupas en tu trabajo. Y aquí en el hogar nada. Créeme que trato de hacer todo lo posible para que esto funcione. Déjate de tantos lamentos y... mejor lavas la ropa. Que mañana necesito. Voy a salir urgentemente. ¿Vas a salir? ¿Ah? Mi mamá tenía razón. Tu madre. Decía que eras un mantenido. Mantén. Que a la primera que te quedaras sin trabajo, botarías la toalla. La verdad que es cierto. Yo trato de hacer todo lo posible, pero tú no me estás ayudando. No tengo que darte explicaciones a ti de nada. ¿Y a dónde te vas a ir? ¿A vos qué te importa? ¿Qué te importa a vos? ¿Qué acaso eres mi madre para darte explicaciones o qué? Solo es lo que te estoy pidiendo. Y ya que has hablado con la vecina, que has traído las cosas para la comida, ¿por qué no te pones a hacer? Vienes a la hora que te da la gana con el pretexto de estuve trabajando en mis proyectos. Y aquí en la casa no haces nada. ¿Y tú haces algo? ¡Tú tampoco haces nada! ¿Qué te importa? ¿Recuerdas cuando me casé contigo? ¿Recuerdas? Íbamos a ser felices. Y tú no estás haciendo nada de eso. Alexis ha cambiado demasiado. Demasiado. Cada vez se parece más a su padre. Ese señor quiere destruir mi matrimonio. Nunca me ha querido. Ni a mí ni a ninguna mujer. Para él todas somos unas empleadas domésticas. Pero es que está acabando con mi matrimonio. Ay, Alexis. No sé hasta cuándo voy a soportar todo esto. En las buenas y en las malas, Tatiana. En las buenas y en las malas. Tengo que terminar el proyecto. Me faltan las estadísticas de Fernanda. Aquí está. Me las envío aquí al correo. Aquí está, ya casi está. Aquí está. Ay, el proyecto va a quedar mejor que antes. A ver. Ya apaga eso, hombre. Ya casi termina, Alexis. Espérame un momento. Tengo que entregar esta mañana a primera hora. Archivo de aquí. ¿Qué te entiendes? ¡Apaga! ¡Tanto que te demoras! ¿Sí sabes qué hora es? Trabajas todo el día fuera de la casa y traes más trabajo acá. Alex. ¿Qué te están pagando horas extras o qué? Si estás ganando lo mismo. Perdí este proyecto hoy en el trabajo.
Necesito recuperarlo y entregarlo mañana a primera hora. Pero por no me, eso estoy- no me dejas ni siquiera dormir. Vienes a quitarle el sueño a uno. Solo metida en esa computadora pasas. Pero métete debajo de las cobijas. Pero no puedo, ¿no ves que estás haciendo bulla? Es necia encima de eso. Contigo no se puede. ¿Apagas eso o lo apago yo? Me voy a la sala. Átate entonces, pues. ¿Me cierras la puerta? Eres un egoísta. Quítate, Eso es lo cierra que la eres. puerta. Aquí está el correo de Fernanda. Perfecto. Aquí están las proyecciones. Con esto el proyecto va a quedar impecable. A ver. Hablando de la reina de Roma. ¿Aló? Hola, Fer, ¿cómo estás? Hola amiga, ¿cómo vas con lo tuyo? Pues te cuento que muy bien. La verdad que no presentar el proyecto hoy fue lo mejor que nos pudo haber pasado. La ingeniera va a quedar impresionada. No va a decir que no, ya vas a ver. Me alegro, amiga. Pero no olvides de tener un respaldo o sácale una copia. Ya sabes que últimamente nos está pasando de todo. Ay, sí, pero no te preocupes. Lo estoy haciendo aquí en mi computadora personal, no en la del trabajo. No sea cosa que otra vez se vuelva a formatear. Y además aquí Alexis no toca esa computadora. No va a pasar nada, no te preocupes. ¿En la computadora que le compraste a Jorgito? Ay, sí. Oye, esta computadora me ha servido muchísimo. No es de última generación como las de la oficina, pero me sirve para el trabajo. Me salva. Bueno, pero igual no te confíes. Saca un respaldo, Tatiana. O envíame el drive para tener una copia. Sí, en cuanto termine te envío una copia al correo, ¿ya? Aquí está. Espera un Hasta momento. acá se escuchan esos gritos. ¿No me vas a dejar dormir o qué? ¿Y ese grito? ¿Fue tu esposo? Sí, lo que pasa es que... ¿Es en serio? dormido y no lo ¿Permites dejé que te descansar. grite así? Estaba haciendo el trabajo ahí en la cama. Pero ya me vine acá a la sala. Pero ya se molestó. Pero hay maneras de decir las cosas, Tatiana. No así, tan grosero. Bueno, a mí no me parece, la verdad. Pero es que... No es que lo justifique. Pero cualquiera nos molestaría que nos hagan ruido cuando ya estamos descansando, ¿no? Que nos quiten el sueño. Es que te confieso que hoy no ha sido un buen día para ninguno de los dos. Al mediodía discutimos. Y pues, en la noche las cosas no mejoraron. Todo afecta. ¿Ves que sí pasaba algo? Y tú me decías, no pasa nada. Solo estoy pensando. Te conozco, Tatiana. Ay, no quiero pensar en eso ahora. Quiero terminar el proyecto y ya. ¿Sabes? Me voy a preparar una tacita de café porque me va a dar sueño y todavía me... ¿Qué no me vas a dejar dormir o qué? Hasta allá se te escuchan los gritos. Alexis, por favor. Fernanda, discúlpame. ¿Y tú qué? ¿No tienes a quién molestar? Mira la hora que es. Alexis, por favor. Te pedí que me dejaras dormir. ¿Quieres que te lo pida otra vez? Me estás lastimando. ¿Quieres que te lo pida otra vez? Amiga, ¿todo bien? Buenos días, mi amor. Buenos días. A mala noche quisiste pasar. Alexis, yo te preparé el desayuno. Aquí está. Está caliente si quieres comer ahora. Y si se enfría, lo pones en el microondas y listo. O sea, yo mismo me tengo que servir. Como siempre. Solo tienes que servírtelo. Está preparado. Yo ya me tengo que ir al trabajo. Ay. Me voy a terminar de arreglar, ¿sí? Uno mismo. Bueno, Buenas, ¿con el esposo de Tatiana? sí, ¿qué quieres? Disculpe, soy compañero de trabajo de su esposa. ¿Y ahí? ¿Qué quieres que te felicite? Verá, tengo una información que creo que le gustaría Mira, saber. escucha. A mí no me interesa nada de Tatiana. Mientras en la casa me tenga bien servido, me importa lo que haga Entonces, conmigo. ¿no quiere saber cómo compró la computadora?
Porque aquí en la empresa todos sabemos cómo la consiguió. Mira, no te conozco, tampoco me interesa, pero no me vengas a meter dudas en la cabeza a estas horas de la mañana. Mira, hermano, yo soy hombre también. Y como hombre, odio que las mujeres nos quieran ver la cara de tonto. Y menos de que se burle de ti. No te conozco, pero desde ya tú eres mi amigo. A mí no me interesa ser tu hermano, habla rápido, ¿qué quieres? Ella está ahí, ¿verdad? Está en la habitación, yo estoy en la cocina. Mira, no aguanto cómo Tatiana se burla de ti. Y menos que sea tan sinvergüenza de llevar los regalitos que le da a su amante a tu casa. ¿Qué dices? ¿Me estás diciendo que Tatiana tiene otra persona? Pues, sí. Tiene un amante. Jorgito se llama. Y él fue el que le compró la computadora. Ella me dijo que esa computadora la compró a cuotas y que recién este mes va a pagar la primera cuota. Pues no sé a qué clase de cuotas las estará pagando, pero en efectivo no son. Y si no me crees, revisa su computadora. Ahí tiene las fotos con su amante. Mira, seguramente ha de estar escondido para que tú no las veas. Pero ingresa en mi PC y ahí vas a encontrar un archivo. Ese archivo tiene ahí todas las fotos de su amante. Revisa y mira por ti mismo. Así que este es el amante de mi esposa, con el que me está viendo la cara. Muy bien, Tatiana. Ahora vas a ver de lo que soy capaz. Don Ismael, entonces, ya está listo. ¿Qué tal, Jorgito? Sí, ya está todo listo, todo arreglado. Ya está borrado. Lo que pasa que la vez pasada le quise rogar a la señorita Tatiana que me ayude borrando la información de la computadora que le vendí. Y la verdad, como yo no entiendo mucho de eso, entonces preferí pedirle ayuda a usted. Jorgito, como le expliqué, ya está borrado. Sí. Yo a la señorita Tatiana le expliqué todo, de principio a fin. Yo creo que, la verdad, ni deberías preguntarle, ni mencionarle nada, porque ¿para qué? Ya está borrado. Usted tiene toda la razón. Ya para qué molestarla, ¿verdad? Pobrecita, ella pasa full con sus cosas, entonces ya no sería justo volver a molestarla. Sí, pobrecita. Y la verdad, ya que está todo solucionado, yo creo que como que para evitarnos chismes que estén hablando, ya las conoce. Yo creo que usted y yo jamás hemos tenido esta conversación. Tiene razón. Ve. No se preocupe, don Ismael. Yo no diré absolutamente nada. Muy bien, Jorgito. Y ten. Para que te tomes algo, ¿sí? Ten buen día. Mi maletín. Está todo el sobre. Mi computadora. Alexis, ¿viste la computadora? Yo te he tenido mucha paciencia, Tatiana. Mucha paciencia. Pero esta vez no te dejo pasar. ¿Y ahora qué, Alexis? ¿Y ahora qué? ¿No te gustó la comida? Por favor, no te hagas la cínica. Sabes perfectamente a qué me refiero. Alexis, no me hables así. No te entiendo. ¿De qué estás hablando? Ya me enteré. Ya me enteré que eres la noviecita de un tal Jorge. ¿O me lo vas a negar en la cara? Ten cuidado con lo que dices. ¿Cómo que la novia de un tal? ¡Jorge, Jorge! ¿Hablas de Jorgito? Yo, novia de Jorgito. Ay, por Dios, Alexis. No me hagas reír. ¿Cómo voy a estar con Jorgito yo? Todavía lo llamas Jorgito. ¿Tanto cariño le tienes? Alexis, cálmate. Sí, no sé de dónde sacaste eso. Jorgito es el guardia de la empresa en la que yo trabajo.
Y todo el mundo lo conoce así. Le decimos Jorgito de cariño porque lo queremos. Claro, pero vos al parecer lo quieres más que todos. Y claro, él obviamente te quiere a ti, por eso te da esta clase de regalos. ¿Verdad? Óyeme, no. No. Tú me dijiste que la compraste. La compré, no es ningún regalo. Jorgito te acaba de dar tu tal Jorgito. Escúchame, Alexis. Esa computadora yo la compré con mi esfuerzo. Y Jorgito comedidamente me dejó pagarla a plazos. ¿Quieres ver la cara de tonto? Ten cuidado con esa ¿Me quieres ver la cara? Dame la computadora. ¡Suéltame! Dame mi computadora, Suéltala. Alexis. ¿Me quieres ver la cara de tonto? ¿Ah? ¿Me quieres ver la cara de tonto? Alexis, por favor, Yo cálmate, sé ¿sí? perfectamente que andas con él y sabes lo que puedo hacer con No, la no, no, clase de regalo que Déjala, te da por favor. Jorgito. En esa ¿Sabes lo que computadora puedo- está el trabajo. ¿Qué hiciste, Alexis? Por Dios, no puede ser, no puede ser. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? En esa computadora estaba el proyecto en el que trabajé toda la noche. Ay, no puede ser. Yo la compré con mi esfuerzo. ¡Ah, con tu esfuerzo! ¡Te volviste loco! Ya me imagino el esfuerzo que hayas hecho con ese tal Jorgito para que te regale esta clase de cosas. Y es más, es que busques otro trabajo, porque ese trabajito que tú tienes no me gusta. Consíguete otro lejos de tu tal Jorgito para que no te regale este tipo de cosas. No puede ser. ¡Eres un animal! ¡Eres un tonto! ¡Ay, ¡te odio! Ay, ¿y ahora qué voy a presentarles? Voy a llegar a su oficina. Algo se me va a ocurrir. Papá, ¿Qué haces aquí a esta hora? Ya tomé cartas en el asunto con Tatiana. A ver, cuéntame con detalles. ¿Recuerdas lo que te conté de la computadora? Que según ella lo compró. Adivina. En realidad, le regaló un compañero de trabajo. ¿Ves? Te dije. Cuando una mujer sale a la calle, enseguida aparece otro. El tipo se llama un tal Jorge. Incluso encontré fotos con él. ¿Y tú? ¿Qué hiciste? Espero que hayas tomado cartas en el asunto, ¿no? Cogí esa computadora y la reventé contra el piso. Ese es mi hijo. Que esa mujercita vaya viendo el tipo de hombre que yo crié. ¿Y ella qué hizo? Bajó la cabeza, se puso a llorar, recogió los pedazos, me dijo que perdió un trabajo importante que tenía en la computadora y ya te puedes imaginar. Pues, perdido el trabajo, se acabó la altanería, hijo. ¿Ves? Le dije que consiga trabajo lejos de ese tipo. Que ya no la quiero ver más ahí. Hijo, a ver, romper un aparato, no, está bien, pero eso no corrige a una mujer. ¿Y cómo la corrige según tú? Pues fácil. Que esté en su casa, que te atienda, que te sirva. Es más, hijo, hoy voy a ir a tu casa al almuerzo para ver si las cosas están marchando bien. Déjame escribirle a Tatiana para que tenga todo en orden. No,
No, hijito, no. Tú no tienes nada que avisarle. Una buena mujer tiene la casa limpia, ordenada, siempre. Si tú le vas y le avisas, ya sabes cuál va a ser el resultado. Tienes razón. Entonces te espero al mediodía. No pasa más, hijo. Una buena mujer como Tatiana. Agache la cabeza solamente un momento. Con lo que le hiciste, eso no es corregirla bien. ¿Se acuerda lo que te dije? A una mujer descarrilada hay que encarrilarla. Así como yo encarrilaba las cosas en esta casa. Te espero al mediodía. Buenos días, Jorge. ¿Cómo le va, señorita? Bienvenida. Gracias. Señorita Tatiana, ¿cómo le va? Muy buenos días. Señorita Tatiana, mil disculpas por molestarla tan pronto. Entonces, pues usted. Sí, señorita Tatiana, lo que pasa es que la llamaba para pedirle que por favor borre los archivos de la computadora. Y luego ya borrados, la computadora le iba a quedar para usted sola. Pues ahora ya no hay archivos ni nada. Mire usted. ¿Pero qué le pasó? Cuando yo se la vendí no estaba así, no tenía mucho uso. Créeme que ni yo sé qué rayos me está pasando para que me pase todo esto. Mire, ahorita solo tengo que ir a justificar por qué está la computadora así y por qué no voy a presentar el proyecto así. Permiso. Ya, señorita Tatiana. ¿Qué pasó? Usted me va a tener que disculpar, pero Aún no me despidieron, ¿o sí? Por favor, Jorgito, déjeme pasar. no puede. La disposición del jefe fue que todo el personal femenino tiene que venir con pantalón y usted está en falda. Ay, no. Jorgito, se lo suplico. Mire, solo tengo que ir a dar la cara, explicar qué es lo que pasó. Es la última vez que tal vez me vea en esta empresa, por favor. Discúlpeme, pero no puedo. Entiéndame, si yo la dejo pasar, el problema va a ser para mí. ¿A quién lo van a despedir eso a mí? Pero es que no voy a alcanzar a regresar a la casa. En ir y volver, mínimo me tomo 1 hora y... Creo que faltan 20 minutos. Entonces... Jorgito, por favor, se lo suplico. Mire, señorita Tatiana, discúlpeme, pero no puede pasar. Yo le recomiendo que coja un taxi, así puede ir y venir más pronto. Es que ni siquiera tengo para el taxi. Solo traje la tarjeta del bus. Ese no es problema mío. No puede pasar y punto. Voy a pedirle ayuda a la señorita de la tienda, ¿sí? Por favor, siéntate. Y tú, por favor, anda a ver el papel en la impresora, ¿sí? ¿Qué pasa, amiga, que no llegas? ¿Y tú? ¿Vas a abandonar la reunión también? ¿Vas a ir a esconderte así como tu amiguita? No. Tatiana ya está por llegar. Y no nos estamos escondiendo. ¿Por qué no lo admiten? Les quedó grande el proyecto. Esto no es para ustedes. ¿Por qué no mejor van a hacer algo más apropiado para ustedes? No sé, como pintarse las uñas, hacerse peinados. ¿Sabes cuál es tu problema, Ismael? Que tienes un complejo y ni siquiera te das cuenta. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Porque me importa demasiado tu opinión. Que te crees tan varón que tienes la necesidad de recalcar siempre tu falsa superioridad. ¿Piensas que diciéndonos que nos pintemos las uñas y nos hagamos el cabello nos vamos a sentir mal? Estás muy equivocado. Nosotras cumplimos el mismo trabajo que tú. Y aún así tenemos tiempo de hacernos las uñas y hacernos el cabello. Algo que tú ni volviendo a nacer vas a poder. Pues obvio, ¿por qué querría hacer eso? Eso es algo de mujeres. Y entonces,
¿Quién es el limitado que no puede hacer todo? Ya te dije. ¿Por qué yo querría aprender a hacer esas cosas? ¿Por qué querría aprender a pintarme las uñas y hacerme peinados? Los hombres tenemos cosas más importantes que hacer, con más valor. A la vuelta de la esquina hay algo que se llama necesidad. Y cuando a uno le llega, aprende a hacer de todo. Y se nota que a ti te hace falta mucho que te llegue. ¿Ya fuiste a ver las impresiones? Ay, por favor, arranque. Ay, que se dé prisa. Contesta, por favor, contesta. Ay, Fernanda. ¿Aló? Amiga, ¿dónde estás? La reunión ya va a empezar y ya lo vi entrar Ismael. Todo está listo. ¿Dónde estás? Necesitas estar aquí. Ay, Fernanda. Me tocó regresarme a la casa. Justo estoy en la parada del bus. Ajá. Es que olvidé el reglamento interno, ese nuevo reglamento del pantalón y Jorgito no me dejó ingresar, así que me estoy regresando a la casa a cambiarme. Ay, por favor, ayúdame a ganar tiempo con la ingeniera. ¿Cómo que en el bus, Tatiana? Prácticamente eso estoy haciendo, me estoy demorando agarrando carpeta por carpeta y tú no llegas. Ven rápido, por favor. De regreso a la oficina voy a tomar un taxi. Sí, aunque sea le pido a la vecina, es que no tengo efectivo para ¿Qué hace? ¡Señor, mi teléfono! Señor, chofer, ayúdame, mi teléfono me acaban de robar. Tatiana, no sé lo que está pasando, pero por favor, ven pronto. Bessie, vecina, ¿está bien? ¿Qué le pasa? Venga para acá. ¿Qué pasó? ¿Todo está bien? ¿Por qué está llorando? No estoy bien, vecina, no estoy bien. ¿Qué pasó? Dígame. ¿Qué pasa? Vecina Tatiana. Me acaban de robar el teléfono. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ahorita? ¿Dónde? ¿Llamo a la policía? ¿Qué hacemos? Cálmese, ya no hay nada que hacer. Ahí en la parada del bus para venir a la casa. Un tipo ahí en el bus. Yo no lo vi. Estaba detrás mío y me arranchó el teléfono. Y más que yo estoy apresurada por llegar a la casa, tengo que irme a cambiar. Me equivoqué de reglamento de la empresa y me puse una falda en lugar de pantalón y no me dejaron entrar. Ay, no, qué coraje. Tantas reglas que ponen, como que si la ropa hiciera el trabajo o algo. ¿Y que necesita que le ayuden a algo? Dígame, ¿qué hago por usted? Ahorita tengo que irme a la casa a cambiarme volando para regresar a la empresa porque voy a llegar atrasada. Vecina, sí puede hacer algo por mí. Dígame. Por favor, qué vergüenza. No, dígame. Présteme dinero para el taxi, para regresarme a la empresa. Sí, tengo algunas moneditas aquí. Ve, $4. ¿Cree que le sirva? Sí, muchísimo. Le prometo que le cancelo en cuanto tenga efectivo, en cuanto vaya al banco. Lo importante es que usted está bien y ya le anoto en la cuenta, no pasa nada. Gracias, vecina. Que Dios me la bendiga, de verdad. Tranquila. Lo importante es que está sanita, no pasó nada, ¿sí? Sí, me voy a la casa a cambiarme volando. Gracias por todo, vecina. Ya le voy a pagar. Y recuerde, Bessie, que los tiempos de Dios son perfectos, ¿sí? Gracias. Ya, vecina, hasta luego. Cuidado, Vecina, tenga cuidado, vecina. Cuidado, vecina, venga para acá. Venga, cuidado, vecina. Señorita, ¿se encuentra bien? Me duele el brazo. Ay, lo que pasa es que usted salió tan rápido que nosotros no la vimos. Ay, no, usted no tiene la culpa, lo siento. Yo me crucé sin pena. Señorita, llévamela al hospital, por favor, al hospital. No, al hospital no. Tengo que llegar a la oficina, tengo que No. cambiar. Señorita Tatiana, escúcheme. Si usted no se hace revisar, algo malo le puede pasar. Eso se puede agravar, por favor. O llamamos una ambulancia, ¿le parece? Tengo que llamar a la oficina primero. ¿Su celular? Su celular y llamamos. Mire, escúcheme. No tengo celular. Pero tiene que llamar a alguien. No se puede ir así. ¿Puede prestarme su teléfono, vecina, por favor? Tenga, Bessie. ¿O desea, sabe el número? Sí. A ver, díctemelo. Con cuidado. No puedo. Tranquila. 09. Tranquila. 80. Mire, como le decía, para mí, creo que deberíamos cambiar el valor del producto. Bueno, No sé qué ¿Aló? le parezca a usted. ¿aló? Señorita. Le contestaron. Sí. Ay, gracias. ¿Aló, Fernanda? Ay, Fer, te quiero pedir un favor gigante. ¡Au! Sí. Lo que pasa es que no voy a alcanzar a llegar a la reunión.
no te asustes, pero tuve un accidente en la calle y no voy a alcanzar a llegar. ¿Cómo que un accidente, Tatiana? ¿Dónde estás? Voy para allá. ¿Podrías hacer silencio, por favor? Hay personas que aquí queremos trabajar. Pues qué pena. Ingeniera, disculpe. Lo que pasa es que Tatiana me acaba de llamar y dice que sufrió un accidente y necesito ir para allá. ¿Será que es posible aplazar la reunión? No. ¿Crees que esto es un chiste? Cada que se les ocurre, buscan pretextos para aplazar todo. No, a mí no me parece justo. A esta señorita le pasa todo. Por favor. Fernanda, vaya a cerciorarse de que su compañera esté bien. Gracias, ingeniera. Bueno, como le venía diciendo, yo creo que... Disculpe que insiste, ingeniera. Pero no podemos dejar afuera a Tatiana. No podemos seguir con la reunión. Sufrió un accidente y al menos por solidaridad deberíamos aplazarla. A ver, la ingeniera es la que tiene la última palabra, así que ella decide. Claro, como a ti te conviene, ¿verdad? Al menos deberías preocuparte por tu compañera. A mí no me interesa el trabajo de los demás, solo me importa el mío. Así que por favor, continuemos. Mire, ¿saben qué? Todos ustedes van a ir a cerciorarse de que su compañera esté bien. Yo misma voy a estar ahí presente a mediodía para concluir esta situación. Hasta luego. Ya está, conseguiste. A ver, despacio. Gracias, Fer. Te agradezco por acompañarme hasta mi casa. Ay, no tienes nada que agradecerme. Mira cómo estás. Lo bueno es que no es nada grave. No es más que un golpe. Me inyectaron para el dolor y ya se me ha de pasar, no te preocupes. Mañana ya estoy bien. Ay, ojalá que sí. ¿Y ahora a ti qué te pasó? Buenas tardes. ¿Qué te pasó? Pregunta. Alexis, no seas grosero. Te presento a Fernanda. Lo que pasa es que mi amiga tuvo un accidente. Y tú en vez de ayudarla estás ahí paradote gritando. ¿Y qué? ¿Yo le hice algo como para estarla ayudando? Esos son pretextos que mete ella para no hacer el almuerzo. Alexis, por favor. No tengo ánimos para discutir. Solo quiero descansar, por favor. ¿Descansar? La señorita quiere descansar. ¿Y qué accidente tuvo? ¿Se rompió la uña? ¿Se le cayó una pestaña? ¡Ay, no! ¿Cómo voy a decir eso? De seguro es eso que les viene cada mes. Alexis, por favor. Es increíble que haya tipos como tú, que ni siquiera sabe tratar a una mujer. Y mucho menos a una mujer como mi amiga. Tú debes de ser la que le mete ideas en la cabeza a esta. La de mujer empoderada, del que yo, las mujeres podemos todo. Tú eres la alcahueta. Te voy a decir algo bien claro. Tú sígale metiendo... Yo te voy a decir algo bien claro. Tú a mí no me vienes a faltar el respeto ni a alzarme la voz. Que sea la última vez. Fernanda, yo creo que lo mejor es que te vayas, ¿sí? Sí, Fernandita. Esta es mi casa. Así que lárgate. Yo no te voy a dejar sola. Y mucho menos con este tipo. Voy a estar bien, no te preocupes, ¿sí? Pero es lo mejor. No te voy a dejar con un machito como ese. Hagamos algo. Si necesito algo, te llamo, ¿sí? Sí, ahora lárgate, que no eres bienvenida en esta casa. Ya, Alexis, ya. Que no escucha, no se va, pues lárgate. Me doy cuenta que mi amiga aquí vive un infierno completo y el infierno eres tú. ¿Ah, sí? Dile a alguien a Te quien le paso a interesa. buscar más tarde. Fuera. Me llamas. Disculpa. Gracias, Fer. ¿Por qué eres tan grosero? ¿Esas son tus amistades? Dime. ¿Amistades que te meten cosas en la cabeza? Ahora también tengo que pedirte permiso para eso, Alexis. Me tienes que pedir permiso para todo. Por eso eres mi mujer. Y es mejor que te cures de tu accidente y prepares el almuerzo, que mi padre nos va a acompañar hoy. Mi accidente. Yo estoy mujer empoderada.
viene don Osman. Ay, no. Definitivamente este no es mi día. Dígame, vecina, ¿qué necesita? Tal vez colas, leches. Tengo unas galletas que están riquísimas. Sí, Bessie, yo sé que lo que usted vende son productos buenos, pero vecino, últimamente pues están bajas las ventas. Usted sabe, ya todos los chicos salieron de clases, no hay quien compre. Pero ayúdeme esta vez, que mi jefe me va a botar si es que no le traigo Bueno, buenos vecino, productos. sí necesito algunas cositas, pero eso sí, quiero que si hay como pedirle de pocas unidades o algo, le puedo pedir. Ya. Verá, quiero Inakei de chocolate, deme unos 5. Perfecto, 5 de aquí. De vainilla, deme unos 3. Unos 3. Y también galletas amor, pero de chocolate nomás. Esa deme unas 10 unidades. 10 unidades. ¿Eso, vecinita, nada más tal vez? Nada, vecina. ¿Gaseosas, nada? No, vecina, sí hay todavía todo eso. Ya listo, vecina, anotado. Entonces ya regreso para entregar el producto. Muchas gracias, vecina. Que pase bien, vecinito. Cuídese. Hola, Bessie, buenos días. ¡Ah, la vecina! ¡Qué guapa! Bessie, déjeme abrazar. Oye, ¿por qué usted no se pone una chompita? Está haciendo Bessie, frío. es que yo pensé que no estaba haciendo tanto frío, pero ya ve. Bessie, vengo por una leche. Véndame, porfa. Justamente, ve, esta leche para usted. Semi-descremada. No, Bessie, entera, porque es que estoy haciendo unos postrecitos. Ah, Entonces bueno, necesito ya. la Como, entera, ¿sí? como usted diga, lo que diga el cliente. ¿Cuánto le debo? $2. Ah, Bessie, ¿sí me puede anotar el resto? Es que no le pagan la quincena. No, no a mi pasa nada, marido. ya le anoto ahí. No se preocupe. Ya, Bessie, gracias. Cuídese mucho. ¿Buenas? Sí, buenas tardes. Esta debe ser la tienda, seguro. Dígame. ¿Cómo está? Lo que pasa es que soy la amiga de Tatiana. Soy Fernanda. Tatiana, la que ayudó hace un ratito. Ah, mi Bessie, la Tati. Sí, claro, dígame, ¿para qué soy buena? Lo que pasa es que solo venía a hacerle una pregunta. Yo sé que usted es una persona de confianza de ella y quería saber si usted la ha visto bien. Porque Bien. yo la siento muy extraña, la verdad. Bessie, bien. No, pues después del golpe que se dio, pues usted ya se puede imaginar. Esa mujer tiene que estar molida, dolorida. Bueno, sí, pero vecina, no me refiero a eso. Me refiero a que ella no está bien internamente. No está bien. Ay, vecino, usted me entiende. No está bien en su casa. Siento que su vida no está bien. Sí. Y yo sé que conversa con usted también. Entonces, necesito saber. Es mi amiga. Sí, vecina. Usted tiene toda la razón. La señorita Tatiana no está bien. El hogar que ella eligió, pues, no es el adecuado. Sufre mucho. Ese hombre es malo. Aquí todo el mundo sabe, pues, en el barrio cómo la trata. Es un mantenido. Solo pasa bebiendo, comiendo comida chatarra. Es lo único que sabe hacer. Y ella se la pasa trabajando todo el día. Ya llega noche, llega cansada y sin embargo le llega a hacer la comida. ¿Usted puede creer eso? Papá, qué gusto verte. Pasa. Sigue, hijo, sigue. Ven, toma asiento. Siéntate. Ya mismo está la comida. O sea, a esta hora y todavía no está la comida. ¿Ah? Buenas tardes. Veo que la corregiste esa mujer. Vamos por buen camino, hijo. Ganas no me falta. Dice que está dolorida porque supuestamente tuvo un accidente. Y yo que pensé que estábamos por buen camino. Sírvase, don Osman. En las manos. O sea, no hay una silla, no hay mesa. ¿Qué pasa con tu sueldo, Alexis? Aún no consigo trabajo, papá. Yo necesito un trabajo de director, de jefe, mínimo de supervisor. Los trabajos que me dan no están a mi nivel. ¿Y tú? Responde, ¿que no escuchas a mi padre? Perdón, don Osman.
Estaba un poco cansada. Y sí trabajo. Trabajo en el equipo de ventas en una comercializadora de productos de primera necesidad. ¿Y qué haces allí? De ley pasas o sentada o durmiendo. ¿Qué más no te saber hacer? Pues fíjese que no. Justo ahora estamos trabajando en una proyección, una estrategia para el mercado internacional. Sin embargo, hoy tuve un pequeño percance con un proyecto que tenía que presentar. Y posiblemente me quiten mi cargo o también me quede sin trabajo. Un percance. Excusas. Excusas. ¿Ves? Medio consigues alguna cosita por ahí, pero ya te echan. Eso es todo. ¿Cómo que posiblemente puedas perder tu trabajo? ¿Cómo piensas que vamos a pagar las cosas de aquí de la casa? ¿O quieres quedarte de vaga aquí nuevamente? ¿De vaga? Sí. Alexis, por favor. Soy la única persona que trabaja en esta casa. No estoy de vaga. ¿Y si me quedase sin trabajo? ¿Cuál es el problema? Podría buscar en otro lado y estoy segura que encontraría algo. Escúchame bien. Donde llegara a faltar algo en esta casa, contigo me las voy a cobrar. ¿Y conmigo por qué? ¿Por qué no trabajas tú también? Aunque sea como vendedor. ¿Por qué no me ayudas con los gastos de esta casa? Su hijo no me ayuda con nada, don Osman. Soy la única que trabaja aquí. No permito que me estés hablando de esa manera. Por tu culpa, el día de hoy no pude presentar mi proyecto. Porque tú rompiste mi computadora. ¡Tampoco me hables así! ¿Viste? Yo te hablo... ¿Viste? Lo que te dije. Dales confianza. Dales un poquito de espacio y te sacan las garras. Así son. Yo no te he permitido que me hables de esa manera. Tú no eres nadie para prohibirme nada. ¿Sabes qué, hijo? Yo no soporto ver esto. Es como a mi hijo, a mi varón. Lo trata así una mujer. No, hijo. Yo me voy. Tienes que hacer lo que te dije. Con permiso. ¡Papá! Claro. Ve detrás de tu papá. Como el niño de papi que eres. Ay, vecina, yo no sé cómo mi amiga se fijó en un tipo como ella. Y aún así se sigue quedando después de los maltratos. Aparte lo mantiene, no hace nada. Y es un gritón, hasta a mí me mandó gritando. ¿Sabe algo, vecina? No es que yo quiera ser chismosa, pero ese hombre ya tuvo otra mujer. Hasta un hijo. Y la trataba igualito, hasta peor que la Tatiana. Por eso esa mujer se fue al extranjero, ya no vive aquí. Y todo eso, la pensión que le corresponde darle al niño, Tatiana lo hace. Ella trabaja para todo eso, para pagar el arriendo, para darle de comer, para todo. Ay, vecina, yo vengo saliendo de ahí, no sé si hice bien en dejarla sola con ese tipo. Ay, no, sí es un ogro. Pero, es que, entienda algo. Nosotras no podemos hacer nada. Usted sabe, el amor es ciego. Y si Tatiana no pone de parte, si ella no entiende lo que realmente ese hombre es, no nos va a escuchar a nosotras. Vecina, eso no es amor. Estoy segura que eso no es amor. Ella, no sé en qué está pensando ahorita, pero si nosotras podemos darle una mano, vecina, hay que hacerlo, porque ella no va a salir de ahí sola. Sí, se ve que usted la aprecia mucho. Amigos así, muy pocos. Yo también estoy aquí para apoyarla. Muchas gracias, vecina. Sabía que podía contar con usted, por eso vine a buscarla. No se preocupe. Voy a sacar mi carterita y algunas cositas y cerrar la tienda y nos vamos. Sí, gracias. ¿Eso querías? ¿Humillarme delante de mi padre? No. No es lo que quería. Y te pido disculpas, no debí comportarme así, pero... Nunca me defiendes delante de ese señor. Siempre me humillas tú también a mí. ¿Piensas que pidiendo disculpas vas a solucionar todo? ¿Sabe, vecina? Siento que algo le va a pasar a mi amiga. Sí, tiene razón. Ese esposo que le tocó a Tatianita es muy malo. Ella vive en peligro constante. Yo ya le conté. Aquí todos
todos lo conocen. Él es muy maltratador. Antes hasta la pegaba a su esposa y por eso se fue. Es que yo no entiendo cómo ella no se da cuenta de la clase de hombre que es él. Ay, vecina, los hombres así son al principio. Son buenos, te regalan flores, chocolates y luego sacan las garras, pero ella tiene que darse cuenta de esto. Tarde o temprano. Esperemos que nada malo le pase. No, vecina, no me asuste. Yo tengo una corazonada, tengo algo en el pecho que no me deja estar tranquila. Desde que la dejé con él, no puedo estar en paz. Vamos, apresurémonos. Pidámosle a Diosito que nada malo le pase y vamos a verla. No, vecina, nada malo le va a pasar como cree. Ya, pero vamos. Voy a hacer caso al consejo de mi padre. ¿Y qué es lo que te dijo ese Pues te señor? voy a reprender. No te atrevas a ponerme una mano encima, Alexis. Vas a cometer un error y te vas a arrepentir. Ahora el error soy yo. Todo lo que está pasando es mi culpa. Te voy a enseñar a respetar a un varón. ¡Cuidadito con alzarle la mano a mi amiga! ¿Qué te pasa? ¿Piensas que puedes hacer lo que te da la gana? Llegaron. Mírenlas nomás. Las defensoras del pueblo, las que se creen mujeres empoderadas. Lárguense de aquí. Antes que las reprenda a ustedes también. Quiero ver eso. ¿Piensas que no sé que tienes denuncias en tu contra? Por comportamientos iguales al que le estás tratando a mi amiga con tu expareja. ¿Vos qué sabes de mi vida? Tenemos todo grabado. A ver qué piensa la policía cuando le mostremos el video. A ver si sigue siendo el mismo machito de siempre. ¿Saben qué? Quédense con ella. Me da igual. No me importa. Mejor me voy a la casa de mi padre donde las mujeres sí hacen caso. Gracias por venir. Gracias por estar aquí. Yo no lo quería ver. Lo negaba. Pero esto ya no era un matrimonio. Era una guerra entre dos personas que vivían juntos. Pero... ¿cómo fue que vinieron? ¿Quién les dijo algo? ¿O escucharon los gritos? Vecina, eso fue el sexto sentido de una mujer. La señorita Fernanda tenía una corazonada. Ella sabía lo que le estaba pasando a usted y no se equivocó. Por eso me insistió que vengamos. Gracias, Fernanda. Tatiana, ya no quiero verte así. Mejor hay que agradecer que ya por fin saliste de este infierno. Y necesito que te limpies las lágrimas, porque aún tenemos que ir a la empresa a defender lo nuestro. ¿Tú crees que aún se puede hacer algo? Yo no sé qué hacer. No tengo a dónde ir. No creo que Alexis se atreva a regresar, pero... no sé qué hacer. ¿Y esperar que vuelva? No, Tatiana. Tienes que ser más fuerte. No, claro que no, pero no tengo a dónde ir por ahora. Ese problema ahora no importa. Ya verás que todo va a estar bien. Tatiana, ¿para qué estamos nosotras? Entre mujeres nos ayudamos. Y no te vamos a dejar sola. Límpiate las lágrimas. Porque tenemos que salir de aquí antes de que vuelva. Sí, tienes razón. Vamos. Vamos, Tatiana. Ánimos. Buenas tardes a todos. Voy a pedirles el favor que la reunión se dé a lugar inmediatamente. Empecemos, por favor. Ingeniera, antes de empezar me gustaría... Fernanda, permíteme hacerlo yo. Ingeniera, ¿cómo está? Antes de nada quisiera pedirle una disculpa por todo esto. También me gustaría ser frontal y decirle que yo he tratado de ser muy responsable y cumplir con cada actividad que se me ha pedido en esta empresa. Pero ahora... Llegamos al pero, como siempre. Gracias, Ismael, si nos permites. Tatiana, me enteré de su accidente.
Pero la verdad me imaginaba que iba a estar hospitalizada o algo así. En efecto, tuve un accidente. Pero gracias a Dios no fue nada grave. Y por eso estoy aquí. Quiero explicarle el motivo de no haber entregado el proyecto con mi compañera. Ingeniera Tatiana tuvo un accidente muy fuerte. Y le han pasado muchas cosas, no solo ayer, sino también hoy. Fernanda, déjame hacerlo yo. Ingeniera, creo que no existe excusa alguna. No hemos cumplido con lo que se nos ha solicitado, así que cualquier decisión que usted tome será justa y necesaria. Sigan. Buenas tardes. Los respaldo. Muchas gracias, Ricardo. Puede retirarse. Hasta luego. Bueno, y si no hay nada más que decir, voy a hablar yo. Claro, ingeniera. La escuchamos. Somos todo oídos. Muchas gracias, Ismael. Bueno, en tantos años que llevo de carrera, trabajando y estudiando, me he encontrado con muchas cosas, pero jamás con una como estas. Pues sí, ingeniera. Y qué vergüenza. Yo quería pedirle disculpas por mis compañeras, ya que realmente siempre ponen excusas. Es impresionante cómo las personas se toman el tiempo para dañar a otras. Y dañar a una empresa completa. Para mí es algo imperdonable. También debemos agradecerle a la tecnología, porque nos facilita muchas cosas. Y sí, y aún así, ni con ChatGPT pudieron hacer un proyecto digno para esta empresa. Es una vergüenza. Basta, Ismael. Por favor, te sugiero que no intervengas. Me tomé el tiempo para investigar, para indagar sobre lo sucedido. Y de verdad que me he quedado muy sorprendida de lo que la gente es capaz de hacer con tal de dañar a otros. Ingeniera, me da mucha vergüenza toda esta situación, créame. Y creo que lo mejor es que mi compañera y yo nos retiremos en este momento. Vamos a recoger todas nuestras cosas. No, Tatiana, por favor. No es necesario. Siéntense. Sí, compañeras. Siéntense y escuchen todo lo que tiene que decirles la ingeniera. Así es. Escuchen. Muy atentas. Quiero que sepan que tuve acceso a todos sus proyectos. Papá. La puerta estaba abierta, así que... Tranquilo, hijo. Dime, ¿pusiste en su lugar a la mujercita esa? Estaba a punto de hacerlo, pero... llegaron sus amigas a defenderla, así que no pude hacer nada. Llegaron sus amigas. ¿Qué eran? 20, 30, 50. ¿Qué? ¿Que no pudiste ponerlas en su lugar y vienes aquí como una mujercita? No. Eran dos. Pero igual ya me tenían grabado, así que no podía hacer nada. Dos. Te escucho hablar y parece que yo no tuviese un varón. Parece que tú no fueses un Herrera, sino una florcita delicada nada más. No es eso, papá, solo que no quiero que se repita la historia. Y tampoco quiero parar a fiscalía. No quisiera tener problemas, la verdad. No puedes dejar esta situación así. Tendrás que corregir, si no a futuro vas a tener un gran problema. Yo por eso a tu madre siempre la puse en su lugar, desde un inicio.
¿Qué le hiciste a mi madre? Nada que te importe. Mejor dime, ¿quieres comer o...? No, papá. Solo quiero pedirte un favor. No, si es plata, ni para qué, ni hables. No es dinero. Quiero saber si me puedes dejar quedar unos días aquí en tu casa hasta que los problemas se solucionen un poco en la mía. ¿Qué estás diciéndome? ¿Ah? O sea que esa mujercita te botó de tu casa. ¿Ese es el varón que yo estoy criando? ¿Un débil? ¿Que viene una mocosa de esas y te saca de tu casa? A ver, eso es imposible. Ellas no presentaron nada. No presentaron nada según usted, señor Ismael. De verdad que estoy impresionada en pensar que usted no se haya dado cuenta de que nos íbamos a enterar de todo. De verdad que con su viveza, tanta viveza suya y no darse cuenta de que tenemos un sistema que guarda todo lo que hay en las computadoras y lo envía a una nube de seguridad. Pues, qué gran sistema, pero yo qué tengo que ver con eso. De verdad, señor Ismael, yo lo consideraba un poco más inteligente. En esta empresa, obviamente, no hay cámaras en las oficinas, pero sí las hay en los pasillos. Dígame, señor Ismael, ¿de verdad usted creyó que no nos íbamos a dar cuenta de que fue usted quien formateó la computadora de la señorita Tatiana? Yo sabía que Ismael tenía que ver algo con tu computadora. A ver, ¿qué tienes que decir ahora? No tienen pruebas de eso. ¿Pruebas? Señor Ismael, las pruebas se necesitan para incriminar a alguien, no para tomar las decisiones de su futuro en esta empresa. A ver, a mí no me puedes echar. Y menos sin ninguna prueba en contra de mí. Bueno, es que en realidad nadie lo va a votar. Simplemente lo vamos a mover en esta empresa. Mire, yo estoy segura que en el área de cosméticos como vendedor lo van a necesitar muchísimo. No. A mí no me puedes hacer eso, y menos tú, que solo eres parte de la directiva y eres una simple mujer que no sé cómo llegó al puesto, muy seguramente por algún error del señor José María. Pero cuando se entere de todo esto, la van a remover del cargo. Bueno, señor Ismael, ¿qué le parece si hacemos una llamada al duro, como usted lo llama, para saber qué piensa de todo esto? Pues sí, por favor, llame al duro y va a ver lo que le dice. Perfecto. Hola, mamá. Ay, discúlpame por interrumpirte. Yo sé que debes estar muy ocupada. Pasa que estoy aquí con el señor Ismael, tocando el tema que te comenté. Él quiere saber, ¿tú qué opinas sobre todo esto? A ver. ¿Y a mí qué me interesa qué opina tu madre? ¿En serio tienes que llamar a tu madre para poder resolver este problema? En esta empresa estamos locos, de verdad. Señor Ismael, no diga cosas que tal vez luego se arrepienta. Por parte de José María Industrias, le notificamos su traslado al departamento de cosméticos. La ingeniera Alejandra, mi hija, le explicará los detalles. A ver, ¿y quién es tu madre? La amante del señor José María, como para que tenga un peso en esta empresa. Muy bien, Ismael. Voy a tener que explicarte para que no menciones cosas que puedan afectarte. Mi mamá es la dueña de José María Industrias, la fundadora, y se llama María José Montalvo. Tuvo que voltear su nombre hace algunos años en un mercado
manejado por hombres, solamente para que la tomaran en serio y que de esa manera esta empresa crezca. De verdad, disculpe, yo no estaba enterado de la situación. De verdad, perdón. Claro, Ismael. Por supuesto. Tú no sabías. Porque no te tomaste el tiempo de investigar o indagar. Afortunadamente, hoy en día, en el campo empresarial, saben que mi mamá es la dueña. Han pasado los años. Y en este momento, tanto el hombre como la mujer tienen la misma capacidad de manejar una empresa como estas, porque no existen estereotipos. Pero bueno, lamentablemente, hay ciertas personas con complejos. Y bueno, para finalizar esta reunión, le voy a pedir, señor Ismael, que se retire de esta sala y se dirija inmediatamente al área de cosméticos. Es una orden. Sí, ingeniero. Discúlpeme por todo. Perdón. Tatiana, le debemos una disculpa, pero afortunadamente todo sale a la luz, tarde o temprano. Ingeniera, yo no sabía que la dueña de esta empresa era una mujer. Bueno, pues es que ustedes tampoco se dieron en la tarea de investigar o indagar. A todo esto hay algo que no comprendo. Si la dueña es una mujer, ¿por qué en el reglamento se nos obliga a utilizar pantalón? Bueno, ese comunicado no fue entregado correctamente en esta sede. La idea no era cambiar por gusto, y mucho menos imponerles. Simplemente queríamos brindar comodidad al personal femenino y que tuvieran la opción de cambiar a falda, pantalón, lo que ustedes pudieran elegir o quisieran. La verdad es que el encargado de esta sede comete muchos errores. Eso es algo que hay que corregir. Honestamente estoy impactada con todo esto, ingeniera. Yo también. Bueno, yo tengo que decirles que estuve analizando muy bien su proyecto. Y creo que tiene muchísimo, pero muchísimo potencial. Hay que cambiar algunos valores, pero yo estoy segura que pueden trabajar duro en eso. Así que les hago la bienvenida al área de estrategia comercial. ¿Lo dice en serio, ingeniera? ¿De verdad? Tatiana, tú debes aprender a confiar en ti. Y mira, de mujer a mujer te digo, los tiempos han cambiado, pero como mujeres tenemos que seguir luchando para que nos vean igual. Sí, es cierto. ¿Ves, amiga? No todo ha sido malo. Y como siempre dice, después de la tormenta sale el sol. Vaya que sí. Y yo sé que vamos a trabajar duro en este proyecto. Este proyecto ya es nuestro. Y estamos juntas, no lo olvides. Sí. Felicidades, señoritas. Gracias, ingeniera. Muchísimas gracias. Bueno, me retiro. No lo puedo creer. Pensé que todo estaba perdido. Es impresionante, Tatiana. Nuestro proyecto, no lo puedo creer. Gracias a Dios, Fernanda. Veo que aún tienes las cositas de mi mamá. ¿Qué haces ahí? Deja eso. Este era el collar de ella, ¿verdad? Deja esas cosas ahí. ¿Por qué nunca me contaste qué fue lo que sucedió con ella?
Porque eres un varón. ¿Para qué te sirven esas cosas? Yo prácticamente no la conocí. Desapareció cuando yo era un niño. Ni siquiera me has contado cómo fue que se conocieron, cómo fue ella. ¿Qué estás preguntando vos? ¿Ah? Y pregúntame cosas de hombres, ¿no? Que cómo se conocieron. ¿Qué pasa? No tengo ni un recuerdo de ella. Tú tampoco me has contado. Bueno, ya. No hablemos de los que no están y ella no está. ¿Qué le hiciste? ¿De qué estás hablando? ¿Qué le hiciste a mi mamá? Pues nada. Ella tuvo un accidente y eso es todo. Eso no fue lo que me dijiste hace mucho tiempo. Ya, ¿qué importancia tiene lo que haya dicho? Solo quiero saber qué le hiciste a ella. Pues nada, ya te dije. Fue un accidente, deja de molestar. Pero dime la verdad, ¿qué le hiciste? Que nada, te dije. Solo quiero saber nomás qué le hiciste. ¿Por qué no Ya quise seleccionarla y se me fue la mano. ¿Eso querías oír? ¿Eso querías oír? Ya, pues tú estate contento. No puedo creer lo que le hiciste. Y no... Yo no quiero parecerme a ti. Los hombres tenemos que hacer siempre lo que nos toca. Poner en su lugar a esas mujeres que no quieren obedecernos. Y ella no quiso obedecer. ¿Sabes qué? Déjame ver la televisión tranquilo. Joycita. ¡Qué gusto, mi Tati, hermosa! Y ¿Cómo por está? aquí, ¡ay, ese milagro! ¿Qué hace? Pues, llegando del trabajo. Me vine a almorzar y no quise dejar pasar el tiempo antes de visitarlo un ratito a usted. Mire, el nuevo trabajo me tiene loca. No me deja ni respirar. Pero estoy contenta. Me gusta mi trabajo. Sí, porque yo la veo con esa sonrisa de oreja a oreja y sobre todo muy guapa. Gracias. Usted no se queda atrás, Joycita. Mírese. Ay, Espléndida, no. guapa No, como no, siempre. No, yo siempre con mi ropita de trabajo, ya sabes. Usted es muy linda, Joycita. No solo físicamente, sino también de corazón. Mire, si vine es porque quiero que saque su libreta de cuentas. ¿Libreta? ¿Y eso? ¿Cómo para qué? ¿Ah? Para pagar todas mis deudas, todos mis pendientes. Verá que yo no le estoy cobrando. Saque esa libreta, Joycita, que quiero pagarle todo lo que le debo. De hecho, ya está hecha la cuentita. Ay, Joycita, usted me ha ayudado tanto. Me ha prestado para los taxis. Ay, no, qué vergüenza. ¿Qué no ha hecho por mí? A ver, lo suyo es 5,40 más $4 del taxi, 9,40, vecina. 9.40. Y lo de mí es... Lo de Alexis. ¿Cuánto también sería la cuenta de él? Vecina, usted no tendría por qué pagar esa deuda. Déjelo ya, en cualquier momento ha de llegar y me ha de pagar, no hay prisa. Déjelo, más bien para que se haga responsable, para que entienda que él también tiene que trabajar. Porque si no trabaja, no come. Ahora sí lo vamos a ver. Yo lo sé, Joycita. Sé que él debería hacerte responsable de sus cosas. Pero después de lo que pasó, no lo he vuelto a ver. Ya no ha vuelto por la casa. Y esto es algo personal, es por mí. Quiero cerrar ese capítulo de mi vida. Y creo que la mejor forma es acabar con todo, incluso esta deuda. ¿Cuánto sería con lo de Alexis? Gracias, vecinita. Ya gente como usted no hay. Es muy honrada. A ver. Acá me parece que le tengo a él. Sí. Son $70. Y con lo suyo, 80,40, vecina. Listo, vecina. Ahorita mismo le pago. Gracias. Aquí estarían 20, 40, 60, 80. A ver, vecina, déjeme, acá están los sueldos. No, ya. Ahí deje nomás. Muchas gracias, vecina. No, vecina, ¿cómo cree?
Negocio es negocio. Cuentas claras, amigos duraderos. Ay, vecina, qué linda. Muchas gracias. Ay, Joycita. Oiga, ¿puede venderme una...? Claro que desea, vecinita. Oiga, ¿y esos estantes vacíos? No me diga que está remodelando. ¿Va a cambiar de sitio las cosas o qué? ¿Qué más yo quisiera, no? Pero... Ay, no. No, mejor ni se lo cuento. No hablemos de eso porque me da mucha vergüenza. Ay, Joycita, ¿qué le pasa? No me asuste. A ver, de mujer a mujer, cuénteme, en confianza, dígame qué está pasando. Bueno, ya que, vecina. Somos amigas, ¿no? Sí. Es que los proveedores ya no me quieren enviar las cosas porque son pedidos pequeños. No cuento ya con el dinero suficiente para hacerlo. Además, usted sabe, aquí a la vuelta de la esquina se pusieron el micromercado. No hay clases, estamos en vacaciones. Las ventas no están buenas. Claro, me imagino. Es difícil competir un negocio pequeño con uno más grande. Exacto. Ay, vecina. Oiga, ¿y no ha pensado pedir un microcrédito para ayudarse? Ay, vecinita. ¿Usted qué cree? ¿Que aquí se gana bastante? En cada producto 5 o 10 centavos máximo. No me alcanza, vecina. Y si lo hago más me voy a sobreendeudar. Y ya, lo que Dios quiera. Joycita, créame que me gustaría ayudarla. Así como usted lo ha hecho conmigo. Ha sido tan generosa. Pero ahora mismo no cuento con una situación económica muy estable. Aún soy nueva en mi nuevo puesto de trabajo. Estoy empezando y no logro estabilizarme aún. No se preocupe. Más bien, usted sabe que todo lo que yo he hecho por usted ha sido de corazón. Yo la admiro mucho. Es una mujer trabajadora, con un corazón muy bonito. Ya que no la puedo ayudar, no le quito más tiempo. Me voy porque también tengo que regresar al trabajo. Veo que ya estás mucho mejor con tu mano. Sí, la verdad que ya no me duele mucho. ¿Qué se siente estar en un nuevo puesto, amiga? A ti no te puedo mentir. Se siente muy bien. Aunque no hay que olvidar mantener los pies sobre la tierra. Felicidades por tu ascenso, Tatiana. Gracias, Fernanda. Sé que tus palabras son muy sinceras y honestas. Ay. Obviamente que sí, solo míralos a todos. Todos son tan felices viéndote a ti al frente. Todos tenemos las mismas oportunidades. Hasta las comodidades de los escritorios, las computadoras, todo es igual para todos. Y ya podemos vestirnos como queramos. Para sentirse cómodos. Aunque no creo que todo el mundo esté satisfecho. Ni que estén contentos. Hablo por Ismael. Él no que está nada contento. A ver, Tatiana. Pero seamos sinceras. Él también se lo buscó. Pues sí, él se lo buscó. Aparte, no está sin trabajo. Velo como que está aprendiendo a ser una mejor persona. Porque lo necesita. Esperemos. Mira, ya casi es la hora del almuerzo. ¿Qué te parece si yo te invito y salimos a almorzar juntas? Ahora solo tenemos que definir... ¿Alexis? ¿Qué hace este tipo aquí? No lo sé. No lo había visto hace tiempo. Y encima tiene el descaro de venir a buscarte. Pues si lo hizo debe ser algo importante, si no, no se atrevería a hacerlo. Ven, acompáñame. Alexis. Ten la bondad de retirarte, que mi amiga ni siquiera quiere ver tu cara. Tatiana, por favor, ¿puedo conversar contigo un momento? Alexis, ¿qué es lo que buscas? Solo necesito hablar contigo, nada más. Fernanda, déjame hablar un momento a solas con él. Claro. Ya te enteraste que mi amiga es la nueva jefa de esta sede. Y ahora vienes llorando a pedirle que te perdone, ¿verdad? Espera. No es eso, solo que me enteré que mi padre... ¿Tu padre qué? ¿Mi padre
de qué? Mi padre que habla rápido y deja de hacerte la víctima. Fernanda, déjalo que hable. Solo déjame hablar contigo. Solo tiene lágrimas de cocodrilo, Tatiana, no le creas. Fernanda, déjame hablar a solas con él. ¿Dejarte sola otra vez? No, Tatiana. Necesito escucharlo, por favor. Por favor, te alcanzo ahí dentro. Eres necia, de veras. Fernanda. ¿Qué es lo que pasa, Alexis? Dime. Me enteré que ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? mi padre fue la persona que la desapareció a mi madre. Y no en un accidente como él me contaba hace años atrás. Dios mío. Lo siento mucho, Alexis, de verdad. De verdad que lo siento mucho. Mira, ¿qué piensas hacer ahora? ¿Lo vas a denunciar o qué? Eso me hizo ver las cosas de manera diferente. Y solo vengo a pedirte perdón. Que me perdones por todo y quisiera hacer las cosas bien. Yo de verdad siento mucho lo que estás pasando ahora, Alexis. Lo único que podría hacer por ti ahora es perdonarte. Eso es lo que quiero y volver contigo y hacer las cosas bien desde un principio como tenía que ser. Lo nuestro ya no puede ser, Alexis. Lo nuestro tuvo su tiempo y se acabó. Como te digo, solo puedo perdonarte. Espero que pienses muy bien las cosas y hagas lo justo por la memoria de tu madre. Que le des su lugar a ella, aunque ya no esté. De verdad que lo siento mucho. Policía Nacional. Policía Nacional, ¿cuál es la emergencia? Quiero denunciar la desaparición de Mayra Rojas. No fue como un accidente, como tienen ustedes. El culpable de todo esto es Osman Herrera. Vecina Joyce. ¡Ay, caramba! Pero qué guapas que están. Muchísimas gracias. ¿Y a usted cómo le va en el negocio? Con esa sonrisa parece que le va muy bien. No me puedo quejar. Diosito me bendice todos los días, así que pues hay que trabajar. No queda de otra. Y bueno, nosotras queremos apoyar más en su negocio. Así que le traemos una propuesta que espero que nos diga que sí. ¿Sí? ¿Y qué propuesta es? Cuéntenme. Vecina, ¿qué le parece si amplía su negocio? No sé, traer productos nuevos, otra línea de servicio, hacer que su negocio se convierta en un supermercado. Ese ha sido mi sueño por muchos años. Es lo que yo más quiero ahora, pero lastimosamente yo no cuento con ese dinero. Y mi negocio no me da para hacerme un crédito tan grande. Y por eso mismo es que hemos venido nosotras. Mire, nosotros venimos en representación de Industrias José María. ¿Ya? Y tiene un nuevo programa para mujeres emprendedoras. Este programa consiste en apoyar a mujeres como usted con negocios como el suyo para ampliarlos, hacerlos más grandes. Los financiamos y ustedes pueden pagar con cuotas mínimas. Lo único que usted tiene que hacer es exhibir productos de nuestra empresa en el nuevo supermercado. No me la creo. ¿Así de fácil? ¿Así tan sencillo? Así de fácil como se escucha. Entonces, ¿qué dice? Muchas gracias. ¿Sí? De verdad, muchas gracias por esta oportunidad y claro que sí, yo acepto. Perfecto, vecina.
Entonces lo que haremos ahora es ponernos en contacto con nuestro equipo de trabajo y ellos vendrán a asesorarle a usted. Y usted terminará de hacer todos los trámites correspondientes. A ver, me olvidé de decirle. También va a venir alguien a traerle los catálogos de productos que va a exhibir en el nuevo supermercado. Mire, aquí le tenemos todos los documentos necesarios que usted debe llenar. Esos son los requisitos. ¿Ya quiere firmar? Aquí tengo un esferito. Yo misma les voy a firmar con mi esfero. Aquí. Perfecto. Felicidades, Joyce. No se va a arrepentir. Muchas gracias. Gracias a ti, Joyce. ¿Listo? Hasta que diste la cara. ¿Qué? ¿Viniste a ver cómo quedó tu padre? Vine porque las cosas se dicen de frente. De frente. De frente no fue lo que hiciste. Me entregaste como a un desconocido. A tu propia sangre. Yo no te entregué, papá. Las consecuencias de tus actos te trajeron aquí. Lo único que yo hice fue ya no solaparte, ya no taparte nada. Entregaste a tu padre. A tu padre. Eso no te lo enseñé yo. No me enseñaste eso. Me enseñaste otras cosas. Me enseñaste que a una mujer debes de corregirla para que te haga caso. Implantar miedo en la casa. Y mira dónde estás por tus enseñanzas. Aún soy tu padre. Respétame. Lo sé. Yo te respeto. La única diferencia es que ya no te hago caso. Así que cambiaste. ¿Eres otro? ¿Qué? ¿Te haces las uñas? ¿Te pones rubores? ¿Te pintas las cejas? ¿Qué? ¿Ahora le pides perdón a tu mujercita delante de todos? ¿Eso haces? Yo ya la perdí a Tatiana. Ya no está conmigo. Y la perdí por hacerte caso a ti. Ahora trabajo de vendedor. ¿Recuerdas que me dijiste que ese puesto me iba a quedar grande? Pues me queda perfecto. De vendedor. Qué bajo has caído. Un Herrera de vendedor. Jamás te imaginé así. Quisiera que me respondas una pregunta. Ya las respuestas a estas alturas no tienen ningún sentido. Solo quiero saber si algún día amaste a mi madre. Solo puedo decirte que Mayra hacía el mejor café del mundo. No puedo decirte nada más. Mi madre se llamaba Mayra. Y desde ahora en adelante se va a hablar de ella en la casa. Y cómo realmente fueron las cosas. No como tú, que ocultaste la verdad por mucho tiempo. ¿Está bien? Puedo presentirlo. Esta será la última vez que vienes a verme, ¿no? O si vendrás alguna vez más. Voy a venir cuando tenga tiempo, de vez en cuando. Aún eres mi padre. Y espero que esto te sirva. Que recapacites por todo lo que hiciste. Por todo el tiempo que mentiste. Nos vemos, papá. Como quieras. Vendedor. Fracasado.
Bienvenida a la mejor tienda de cosméticos de la ciudad. Contamos con esmaltes de primera calidad, con secado rápido, colores de temporada y todo cuenta con descuento de lanzamiento. Vaya, veo que te aprendiste muy bien el discurso. Si te vienes a reír, hazlo rápido y vete, por favor, ¿ok? No, de hecho vengo por trabajo, aunque no lo creas. Ah, sí, por trabajo. Solo ríete ya. Necesito el catálogo completo. Tenemos una clienta nueva. Un local de barrio. Que se va a convertir en supermercado, de hecho. ¿Y por qué no mandaron a otro? Y te tuvieron que mandar a ti. ¿Qué? ¿Para que te rías de mí? Ay, Ismael. Me mandaron a mí porque la cuenta es mía. Y la clienta también es mi amiga. Pues, toma. Llévate lo que quieras. Y ándate rápido, por favor. Ay, por cierto, también necesito que alguien vaya a promocionar los productos. ¿Y sí? Ese alguien eres tú. Yo. A ver, ¿quieres que vaya de barrio en barrio a vender esmaltes? ¿Qué es lo siguiente? ¿Que les pinte las uñas? ¿Que les haga peinados? Ay, bravo, adiós. ¿Te acuerdas cuando en la sala de reuniones tú me decías que esto de las uñas, pintarse el cabello, esas cosas, era solo de mujeres? Sí, me acuerdo. Te viniste a cobrar esa conversación, ¿verdad? No. Solo vine a decirte que te equivocaste. El problema no es el esmalte, Ismael. El problema es que te crees mejor que nosotras. Esto fue idea de tu amiguita, ¿verdad? La nueva jefa de la empresa. ¿Te envió a que vaya de barrio en barrio a vender qué? ¿Para rematarme? No. Tatiana tiene el poder de sacarte de esta empresa. Pero aún no lo haces y no te das cuenta. Ojalá algún día sepas el porqué. ¿Y por qué tú no te burlas? Yo en tu caso lo haría. Porque burlarse y humillar es cosa tuya, no mía. Y esa es la gran diferencia entre tú y nosotras. Ay, por cierto, este trabajo no te queda grande, ni chico. Pero es un trabajo como cualquier otro, como el de Tatiana, como el mío, como de cualquier persona. Solo tienes que hacerlo bien y así vas avanzando, vas progresando, vas saliendo adelante, ya sabes. ¿Y si no quiero hacerlo, qué pasa? Si no quiero ir de barrio en barrio. Mañana a primera hora, en ese barrio del que tanto te burlabas. Ah, y por cierto, tienes que hacerlo bien, porque la cliente es mi amiga. Vecina, buenas tardes. ¿Cómo está, Bessie? ¿Cómo está, vecina? Por favor, lo de siempre. Claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo me le ha ido? Todo bien, vecina. ¿Sí? Ya sabe, trabajando. ¿Y usted? Ya sabe. Igual, aquí, dándole con todo. Sí. Muy amable. Que pase bonito. Gracias, vecina. Hasta luego. Ya le anoto. Gracias. Ay, este vecino con su vicio, no deja. Buenas tardes. Disculpe, ¿con Joyce? Sí, con la misma, dígame. ¿En qué le puedo ayudar? Me presento, mi nombre es Ismael, vendedor de la empresa José María Industrias. Quería ver si me puede permitir un minuto de su tiempo. El que usted quiera, dígame. Verá, estamos ofreciendo la nueva línea de belleza de lo que son labiales. No sé si de pronto está interesada. La verdad es que sí. De esto una personita ya me habló. Qué bueno que sea así muy pronto para que me puedan indicar todo lo que ustedes ofrecen. Perfecto, mire, en esta parte tenemos lo que son los labiales. Aquí tengo una muestra. Verá, este está siendo un éxito en el mercado. Cuenta con las 3 Bs. Bueno, bonito y barato. No sé si gusta probarlo. Wow, este color es nuevo, ¿no? Porque casi no se lo he visto. Exacto, es mate. Y pues es muy bueno a prueba de agua y tiene un buen secado. ¿Y el olor? Huele riquísimo. Sí, no sé si de pronto le interesaría complementar estos productos de belleza en su tienda. Me encantaría realmente. Es perfecto. Lo que sí solamente nos dice a nosotros dónde nos daría el espacio y nosotros colocamos nuestros productos. Lo que estamos buscando es de que las mujeres del hogar que no tienen a veces tiempo para poder ir a conseguir sus productos de belleza puedan obtenerlos de manera fácil. También contamos con lo que son las líneas de mascarilla. ¿Ya? No sé si de pronto también estaría interesada. Por la compra de 2 cajas le regalamos algunas muestras gratis.
Me parece perfecto. Así cada persona que venga, pues le podría regalar estas muestritas y ya van conociendo el producto. Exacto. Entonces, no sé de pronto de cuánto querrá hacer el pedido. De cada labial, unas 3 cajas. Perfecto. Entonces ya le estaríamos trayendo sus productos. Muchísimas gracias. Muchas Tenga buen día. gracias.